como una solución para cubiertas. Eh, en la parte superior puede ser la cubierta en sí o puede ser una losa. Aquí en nuestro medio casi que no se utiliza. Sería interesante hacer un análisis. Quizás alguien de ustedes que esté interesado en hacer una tesis para ver la aplicabilidad de los Steel Joy en Santa Cruz. Sería un tema muy interesante. Por ejemplo, ese es un tema de tesis, ¿no? O sea, en las tesis de licenciatura tienen que ser temas prácticos. No, yo he visto tesis, por ejemplo, en la universidad, cuando yo estaba haciendo mi tesis, fui a revisar las tesis que habían, y claro, habían tesis impresionantes de elementos finitos y demás, ¿no? O sea, muy buenas tesis. Pero personalmente considero que esas son unas tesis de un nivel más de maestría. Las tesis de licenciatura tienen que ser más prácticas. Entonces, una tesis muy interesante de licenciatura sería sobre Steve Joyce, la aplicabilidad aquí en el medio. Obviamente habría que desarrollar el proceso de diseño, explicar el proceso de cálculo de diseño, de construcción y hacer un análisis de factibilidad, digamos, ¿no? Pero en Estados Unidos este tipo de estructuras es muy usado porque permite la fabricación masiva, digamos, de elementos, ¿no? Entonces, creo que alguna vez ya les mostré, pero aquí les muestro, ¿no? Estos son los Steel Joys. Eh, Se utiliza en grandes supermercados, en grandes malls, permiten construir de manera muy rápida, eficiente. Entonces pueden soportar cubiertas, como también pueden soportar steel deck, ¿no? O sea, losas. Eh, Así que si alguien quiere hacer una tesis sobre eso, puede contar conmigo, digamos, como su tutor. ¿Ok? Bueno, entonces, generalmente van simplemente apoyadas, ¿no? O sea, porque son elementos que trabajan a cargas de gravedad, generalmente. Si bien cuando son elementos de cubierta, en la cubierta, como son generalmente cubiertas planas, básicamente lo que es el viento de succión y la succión favorece, digamos, al peso, ¿no? Así que generalmente son elementos que trabajan a cargas de gravedad. En este caso yo le he aplicado una carga distribuida y si nosotros vemos los esfuerzos, eh, generalmente el cordón superior trabaja siempre a compresión. Vemos, por ejemplo, que básicamente toda la parte central y un poquito más está trabajando a compresión, de casi poco más de 5 toneladas, y en los extremos se genera tensión, ¿no? Justamente esto favorece un poco a reducir las longitudes de pandeo, ¿no? Por otro lado, el cordón inferior siempre está trabajando a tracción. El diseño de tracción, ustedes ya lo saben, es muy simple. FI por AG, listo. Ahora, generalmente aquí las conexiones son con soldadura, así que el tema del área neta, el área que se va a tomar, el área efectiva que se va a tomar para la, el módulo de rotura, básicamente que no se afecta, así que generalmente estos elementos están gobernados por la fluencia del material, ¿no? Área gruesa por el FI. Aquí es muy simple. Este elemento sí está a compresión y hay que determinar su capacidad a compresión, ¿no? De este elemento. ¿Ok? Entonces, y bueno, la estructura, como les dije, es muy simple. Y si hablamos un poco de los perfiles que se utilizan, generalmente los cordones son dobles angulares. Este es un doble angular, ¿sí? Que está separado. En este caso, este angular es un angular de 2,5. Claramente vemos que la dimensión vertical es 2,5 por 2. Obviamente son medidas en pulgadas. El espesor del angular es 3/16 de pulgada. Y este 3/4 que ven aquí es la separación, o sea, la separación entre estos dos angulares de 3/4, ¿no? Eso es, digamos, importante para, por ejemplo, la inercia con respecto al eje Y, ¿no?
La inercia con respecto ahí va a depender de la separación entre estos elementos. En cambio, la inercia con respecto al eje X, no importa si están separados 1 metro o si están pegados, pero la inercia con respecto al eje X es la misma, ¿no? Esos, por ejemplo, son conceptos que ustedes tienen que manejar. Y eso es algo que uno aprende en isostática y creo que termina de aprender en resistencia de materiales, pero es importante tener esos conceptos, ¿no? Para esta sección, vuelvo a repetir una vez más, un poco aquí, eh, para la inercia con respecto al eje Y, el eje vertical, puedes seleccionar, eh, es este eje que está en verde, depende de la separación, ¿no? De entre estos dos elementos. Mientras tanto, que la inercia con respecto al eje X, el eje rojo, no importa si estos dos elementos están pegados o si están separados 1 metro. O sea, la inercia con respecto al eje X es la misma. ¿Ok? Si no lo tienen muy claro ese concepto, yo les recomiendo pasar un poco, ¿no? Isostática. ¿Ok? Bien. Eh, entonces, tanto el cordón inferior como el cordón superior eh, son doble angular. Y ya estos elementos que van aquí generalmente son barras, ¿no? Que tienen el espesor tal de que van a caber dentro del angular, ¿no? Entonces es una solución muy interesante que se puede dar. Una variación del sistema estructural es que en vez de utilizar barras, se utilizan angulares, solo que el ala en esta parte, si yo pongo un angular aquí, el ala puede perjudicar, entonces se corta el ala, ¿no? Se corta el ala en ambos extremos, una de las alas, obviamente, para poder unir, ¿no? Porque siempre piensen en la conexión. No se olviden que en las estructuras metálicas el tema de la conexión es muy, muy importante, ¿no? Bueno, entonces este es nuestro elemento. Vamos a hacer algo para que tal vez se vea mejor. Configuración. Y bueno, este es el software con el cual hemos calculado toda la estructura metálica del estadio, ¿no? Les cuento, sin embargo, que eh, han solicitado unos cambios por un tema de material que no. Ustedes saben que estamos viviendo una situación en el país complicada con el dólar. Entonces, por ese tema, eh, no se puede conseguir las planchas fácilmente, la importación está complicada y por eso nos han solicitado, obviamente estamos cobrando, no lo vamos a hacer gratis, eh, unos cambios en el diseño, ¿no? Son cambios mínimos, pero de alguna manera nos estamos desquitando que el cálculo inicial, digamos que no cobramos lo que deberíamos haber cobrado. Igual. Eh, entonces, del elemento superior vamos a eh, calcular la capacidad de compresión del cordón superior, ¿no? Se puede hacer muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, una variación de esta pregunta podría ser eh, ¿cuál es la carga máxima de gravedad que puede soportar la vigueta eh, en función, en función de la capacidad del cordón superior, ¿no? Esa podría ser una pregunta, ¿no? Sí. De todas maneras, vamos a hacer la primera.
que es la más básica, digamos, porque con la primera se podría responder también la segunda. ¿Ok? Eh, Cualquier duda, inquietud que tengan, vayan preguntando. Voy a poner yo aquí, a poner el nombre de la sección del ejercicio anterior, para poder copiar algunas cosas. Ya. Entonces, este es un angular de este tipo. Vamos a poner aquí este angular T2L. Este U le vamos a quitar 2,5 por 2,5 por 3,16 por 3,4 LLB. Esta terminología es importante entender. Lo vamos a hacer más chico, ¿sí? Eh, Este es nuestro angular. ¿Qué significa LLBB? Significa long leg back to back. Eh, Noten ustedes aquí que este angular podría estar también, o sea, bueno, en este caso particular, eh, las espaldas que están lado a lado son las que corresponden al ala más larga, pero podría estar también con el ala más corta, ¿no? Aquí, donde tengo el manual, cerrado el manual, déjenme abrir de nuevo el manual de la SC. Vamos a ver el manual de la SC. Ustedes tienen este documento. De todas maneras, voy a volver a pasar el link de la carpeta Drive para que puedan solicitar a aquellos que se han unido después. Entonces, fíjense, aquí creo que queda clarísimo. En este caso, el angular, en este caso, hablando del caso más general, que son angulares de alas desiguales, ¿no? Recuerden ustedes que podemos tener angulares de alas iguales y podemos tener angulares de alas desiguales. Entonces, si tenemos angulares de alas desiguales, se puede dar el caso que las alas largas vayan espalda con espalda. Esto significa long leg back to back, ¿no? Que aquí en alguna parte lo dice, creo que no. ¿Cuál es el texto? Creo que no. Pero déjenme escribírselo. Y significa long leg back to back. O sea, significa que leg es pierna, nosotros le decimos ala, el ala larga, espalda con espalda, ¿no? O sea, las alas largas del angular van espalda con espalda. Mientras que el otro, ah, ya. Mientras que, qué mala suerte que no es como un elemento, uno escribe y ya no puede editar. Bueno, en cambio este de aquí es short leg back to back. ¿Ok? No, te faltan algunas cosas del Zoom. Ya. Entonces, este SLBB es short leg back to back. ¿Ok? Short leg back to back. O sea, el ala o la pierna corta, espalda con espalda. O sea, podemos tener esos dos casos. Entonces, eh, el nombre de la sección, el nombre de la sección nos dice o nos da ese dato, ¿no? Entonces, en este caso es
una T2L, o sea, es una sección tipo T, pero formada por angular, y el angular es de 2,5 por 2 por 3/16. Ahora, esos dos angulares están separados 3/4 de pulgada y están unidos por su ala larga, ¿no? Espalda con espalda. ¿Ok? Em, Tenemos las dimensiones, bueno, las dimensiones las vamos a ir sacando. Entonces, necesitamos calcular este elemento a compresión. Ya sabemos por el análisis que este elemento de aquí está sometido a compresión, ¿no? Si nosotros vemos para una carga gravitacional, vemos su esfuerzo axial, vemos claramente que todo este tramo de aquí estaría en compresión. Todo este tramo está en compresión, este tramo está en tracción. Muy bien. Entonces, en cambio, el de abajo está totalmente en tracción, lo cual es favorable, ¿no? Entonces, generalmente el elemento de más cuidado en el diseño va a ser este de aquí, el cordón superior, que está en compresión. Bueno, entonces, tenemos que diseñar a compresión. ¿Qué hacemos? Nos vamos al ASC, nos vamos al capítulo E, que es el capítulo de compresión. Nos vamos al User Node. Siempre vayan primero al User Node, ¿no? Y lo primero que buscan aquí, en el lado izquierdo, es una sección que se parezca a esa. Y bueno, aquí está. Y bueno, lo mismo, ¿no? Se puede dar el caso de que tengamos, mejor dicho, que no tengamos elementos esbeltos, en el cual quiere decir que no hay pandeo local, no se aplica E7, solamente hay pandeo por flexión y pandeo flexo-torsional. Pero si ustedes notan bien, además de los E3 y E4 que casi en todos está, aquí aparece uno nuevo, E6. Y si ustedes se fijan, nadie más tiene E6. Nadie más tiene E6, ¿no? O estoy mirando mal. Yo veo que nadie más tiene E6. ¿Sí? Porque nadie más tiene E6. O sea, hay algo específico para este tipo de secciones que son secciones armadas. ¿Ok? Sea, son dos elementos, son dos secciones que están acopladas, formadas. Pero los estados límites son los mismos. eh, Así que, bueno, hay que, primero, entonces el primer paso será saber si hay elementos esbeltos, o en este caso nos he dicho without, es decir, si no hay o si los hay. ¿Ok? Entonces, hagamos eso. Primero clasifiquemos la sección, es lo que siempre hemos estado haciendo, ¿no? Entonces, vamos a hacer varios duplicate slide aquí. Varios duplicate slide. Entonces, nuestro paso uno va a ser la clasificación de la sección. La clasificación de la sección. Bueno, para clasificar la sección, ya nosotros sabemos que tenemos que irnos al capítulo B, la sección B4, la tabla B41A, ¿no? Aquí está la tabla B41A, que es expresamente para miembros sujetos a compresión axial. Vemos qué caso. Primero, si observamos bien, en una mirada rápida, solamente vemos que es el caso 3 el que aplica para nosotros. O sea, a pesar de que los elementos pueden estar conectados, pero se los considera que ambas alas son elementos no atiesados, que es el caso más general para un angular, ¿no? Ustedes aquí no van a ver en el elementos atiesados, que va del caso 5 al caso 9, no van a ver nunca un angular, ¿no? Entonces, a pesar de que se supone que los elementos van conectados, pero ojo, es que no es que los elementos van conectados en todo el largo, porque eso sería antieconómico, ¿no? Ponerle una soldadura continua o ponerle terno seguidito es absurdo. Entonces, los conectores, o sea, cuando hablo de conectores me refiero a los elementos que conectan estos dos, van separados cada cierta distancia. En este caso,
no se utiliza pernos para esto, sino que se aprovecha estos elementos para que estos elementos con soldadura terminen, digamos, uniendo el perfil, ¿entiendes? Pero se puede también tener solamente esta sección, voy a hacer control H para ocultar todo lo demás, hacerla trabajar para cualquier elemento que necesite y conectarlo mediante pernos, ¿no? Separados cada 50, cada 40 centímetros, eso ya es algo que también se tiene que calcular. ¿Ok? Pero bueno, en nuestro caso, básicamente, vuelvo a repetir, la unión va a ser con soldadura, ¿no? Por estos elementos que van a venir aquí. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a ir a, volvamos, perdón, a la especificación. Entonces, si nosotros leemos bien el caso 3 de la tabla B41A, dice 1 legs o single angles, o sea, piernas o, una chistosa pierna, alas de angulares simples o alas de dobles angulares con separadores. Ese es nuestro caso, el caso 2. Entonces, aquí está. Ahora, fíjense que tengo dos dibujos, pero quiero que noten algo. En todo caso, independientemente si es un eh, short leg back to back, un SLBB, que es este caso, o un long leg back to back, el que siempre se está acotando, como ustedes pueden ver, es quién, el lado largo, ¿no es cierto? O sea que el lado largo es el que me interesa. Muy bien, entonces vamos a sacar una captura. Aquí están los límites. Una capturita. Punto copy. Vamos a ver aquí. La explicación de la sección. Vamos a reducir un poco esto. Grande. Ya. Bien. Entonces, ¿cuánto vale B? Bueno, B vale 2,5. Aquí está, ¿no? O sea, ese es el lado más largo. Puedo utilizar 2,5 o puedo utilizar 2, pero voy a perder el tiempo si utilizo 2, porque el lado largo es siempre el más crítico, ¿no? Entonces, 2,5. Entonces, B vale, con el lápiz óptico, que no parece que está, aquí está, aquí está. Entonces, B vale, esta es la esbeltez del ala más larga. Entonces B vale 2,5 pulgadas. ¿Y T vale cuánto? ¿Cuánto es el espesor? En este caso el espesor es 3,16 de pulgadas, ¿no? 3, no, está 3 sobre 16. ¿Ok? Lambda, entonces, agarramos calculadora, 2,5 dividido entre 3 y 3. Esto me sale 13,33. 13,33. Muy bien. Por otro lado, la esbeltez límite es 0,45 de la raíz de E, que vale 29.000. El material generalmente en nuestro medio, si es angular, es siempre un A36, ¿no? Bueno, aquí de todas maneras, ASTM A36, ese es el material. Entonces aquí tenemos 36 cada 6. Muy bien, entonces 0,45 raíz de 29.000 dividido entre 36, eso da 12,77. Lambda R nos da 12,77. Bien, entonces claramente vemos aquí que lambda es mayor a lambda R, por lo tanto, aplica qué cosa. Bueno, primero, por lo tanto, el elemento
es esbelto, ¿no? Nuestro elemento es esbelto. ¿Esto qué quiere decir? Aplica E7. O sea que también va a aplicar E7, igual que el anterior ejercicio, ¿no? Aplica E7. De todas maneras, no hay tanto drama que aplique E7. Al final tenemos que hacer exactamente lo mismo, solo que luego hacer un poco de el pandeo local, deducir. Al final tenemos que hacer lo mismo que se tendría que hacer si es que el elemento no fuera esbelto, ¿no? Solo que hay un paso adicional que sigue el pandeo local. Entonces, en nuestro caso, clasifica como un elemento esbelto, ni modo. Si es que no quisiéramos eso, tendríamos que utilizar un perfil de mayor espesor, digamos, pero vamos a seguir con este problema tal cual, ¿ok? Que sería lo más complejo que se pueda dar, digamos, lo más complejo. Volvemos entonces al user node, ya sabemos que tiene elementos esbeltos, ¿sí? Sabemos que tiene elementos esbeltos, eh, entonces aplica, además de E6, aplica E7. Lo que hay que entender es que no quiere decir, eso puede llevar un poco a la confusión, pero no quiere decir que no aplique E3 ni E4, también va a aplicar E3 y E4. ¿Sí? Porque fíjense ustedes, está, además del pandeo local, está también el pandeo por flexión, que eso es E3, aquí también aparece el pandeo por flexión, el flexural backing, y también está el flexural torsional backing, el pandeo flexotorsional, que eso está en E4. ¿Sí? Entonces, no se vayan a confundir. Quizás esto pueda llevar a una equivocación, pero les estoy explicando. O sea, esto de aquí no quiere decir que no aplique E3 y E4, también va a aplicar, porque en E6 lo dice, ¿no? En E6 lo dice. Entonces, vámonos a E6. Entonces, va a ser la primera vez que vamos a ver esta sección. Y E6 justamente aplica para miembros armados, built-up members. ¿Sí? Eh, Dice que esta sección aplica para miembros compuestos por dos chapas, dice, ya sea interconectados por pernos o soldadura, dice, o, eh, o dice, o al menos un lado abierto interconectado por cover plates, son placas perforadas que actúan como lazos entre las, las placas, ¿no? De agarre. Em, Les voy a mostrar simplemente para que se ubiquen bien una presentación rapidito del semestre pasado, que también se los voy a pasar. Quiero ponerlo todo en inglés para pasárselo. Eh, Me acuerdo que ya les había mostrado esta presentación, no recuerdo si han visto todos, pero bueno, me interesa la parte de E6, ¿no? Ya, entonces, E6 aplica para miembros armados. Entonces, un caso típico de miembros armados son los dobles angulares que estamos viendo, o también pueden ser dos perfiles C que están espalda con espaldas, o pueden ser de esta forma. Aquí, básicamente, si bien hay un espacio libre, no es de consideración, pero aquí en esta sí hay un espacio libre que es bastante grande y generalmente se utilizan unos cover plates, ¿no? Que actúan justamente como lazos, ¿ok? Puede ser de esta forma, puede ser de esta forma. Entonces, a eso se refiere con miembros armados, o sea, a este tipo de solución. Generalmente se recurre a miembros armados para dar mayor inercia, ¿no es cierto? Para tener una sección con mayor inercia. Eh, entonces, la sección E6 es solamente para este tipo de miembros, ¿ok? Eh, lo que hay que entender es que la sección E6, si nosotros volvemos un rato a la especificación, vamos a ver que en la sección E6, fíjense, veámoslo así de manera muy global, en ninguna ecuación van a ver que hay una ecuación donde nos hable de resistencia. Lo único que aparece, y ahí termina, ¿no? Es puro bla, 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 que sí es importante.
pero lo único que aparece son unas ecuaciones de esbeltez, porque estas son esbelteces. El LC sobre el R es la esbeltez del miembro, ¿no? Entonces, aparecen estas esbelteces, o sea que la sección E6 lo que hace básicamente es darnos una esbeltez que nosotros tendremos que saber en qué momento utilizar, ¿no? Eh, para eso leamos un cachito, tal vez aquí, lo tengo mejor explicado aquí. Bueno, eh, leámoslo aquí en la especificación mejor. Eh, Bien, fíjense que aquí dice que la resistencia a compresión nominal de miembros armados compuestos por dos capas que están interconectadas por pernos o soldadura debe de determinarse, o sea, esto es obligatorio, ¿no? Debe de determinarse de acuerdo con las secciones E3, E4 o E7. ¿Qué es E3? Pandeo por flexión, ¿no? ¿Qué es E4? Dependiendo de si es una sección doblemente simétrica o una sección con un eje de simetría solamente. E4 es pandeo torsional o pandeo flexo-torsional. O E7. ¿Y qué es E7? E7 es pandeo local, ¿no? Entonces, dice que debemos determinar con E3, E4, E7, sujeto a la siguiente modificación. Dice, en vez de un análisis más adecuado o más exacto, si el modo de pandeo envuelve deformaciones relativas que producen fuerzas de corte en los conectores eh, entre las capas individuales, dice que la esbeltez debe reemplazarse por una esbeltez modificada, por eso viene esta M de modifier, determinada como sigue. Puede parecer un poco duro de entender este concepto, pero por eso con el ejemplo lo vamos a entender, ¿ok? Lo importante es entender que una de esas esbelteces va a ser reemplazada por esta de aquí. Para no complicarse, es básicamente la esbeltez que se utiliza en el pandeo por flexión, ¿ok? Que también puede afectar al pandeo flexo-torsional. Pero básicamente, y esto para que digamos, eh, lo voy a escribir aquí para que quede claro, es que este de aquí, este de aquí, este LC sobre R puede ser el LCX sobre el radio de giro en X o el LCY sobre el radio de giro en Y. Uno de estos dos vamos a tener que modificar por este que se calcula ya sea con el inciso A o con el inciso B. ¿Ok? Por eso dice LCR, fíjense que no dice LCX ni RX porque nosotros tenemos que determinar cuál. Entonces, uno de esos que va a reemplazar, is replace, dice, ¿no? Por LC sobre RM. Que como podrán darse cuenta en las ecuaciones, generalmente este valor de aquí va a ser más grande que el valor que vayamos a reemplazar, que el valor que vaya a ser reemplazado. Si es más grande, es más crítico, ¿no? Ok, entonces, muy bien. Entonces dice, determinado, bueno, aquí lo que simplemente nos dice es la ecuación. Si tenemos conectores que son snug tight, firmemente apretados, entonces el LC sobre RM se calcula con esta ecuación. Más abajito está qué significa A, qué significa RI. Em, para eso si es que tenemos una conexión con pernos firmemente apretados. Por otro lado, si tenemos, si los conectores son soldadura o pernos de pretensión con eh, este tipo de superficie depende del, por ejemplo,
bueno, aquí usualmente se le dice el areneado, que es una técnica que se utiliza para limpiar de óxidos y demás y preparar un perfil, una sección justamente, sobre todo para el tema de la conexión, ¿no? Hay que preparar siempre el material. Entonces, nos dice que cuando esta relación, bueno, me voy a adelantar, A es la distancia entre estos conectores y RI es el radio de giro mínimo, pero de un elemento, de un componente individual, no de la sección T2L, sino de uno de los angulares. Por eso dice individual component, ¿ok? Entonces, en el caso B, de que sea soldadura o pernos de pretensión, tenemos que calcular esta relación y si es menor o igual a 40, básicamente lo que me dice esta ecuación es que no se modifica, esto es lo que dice básicamente, que no se modifica la esbeltez, pero si es mayor a 40, sí se modifica la esbeltez, ¿no? Eh, Así que no hay más. Después acá hay unos requerimientos generales y demás, pero digamos que esta es la parte más importante y eso es lo que quiero que quede en sus mentes. O sea que E6 es básicamente calcular una esbeltez modificada y utilizarla en vez de la esbeltez con respecto al eje X o con respecto al eje Y. Y se finí. ¿Okay? Muy bien, entonces resolvamos el tema. Bueno, volvamos ahora, ya hemos visto que es E6, ya hemos visto que es E6. Vamos un cachito a E7, porque tenemos que hacer también E7. Vamos a recordar, esto lo hemos visto en la clase pasada. Entonces, para E7 nosotros necesitamos ya tener el esfuerzo nominal. Y el esfuerzo nominal se hace de acuerdo a E3 o E4. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer E3, E4 y E6. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Una vez hagamos eso, recién venimos a E7. ¿Okay? Entonces, lo primero que vamos a hacer sí es determinar, eh, vamos a poner aquí, vamos a poner esta captura que nos va a servir, que vamos a llevar aquí. Clasificación de la sección, ya sabemos que slide. El paso 2 va a ser el cálculo de FE, ¿ok? El cálculo de FE. Fíjense que no voy a poner E3, vamos a empezar siempre con... Está perdiendo mi mouse. Ya. El cálculo de FE, a ver, déjenme pensar en... Ya, cálculo de FE por E3, es decir, el pandeo por flexión. Vamos a poner esto lo vamos a cortar, porque no me interesa. ¿Ya? Y le vamos a hacer lo vamos a hacer un poco más grande. eh, Bien, si quieren lo podemos cortar, digamos. Ok, ahí está. Pero no me gusta porque nos puede llevar a equivocarnos. No a equivocarnos, sino más que todo para ser más claro. Voy a dibujar este elemento, este de aquí le voy a recortar, ¿ok? Y este lo voy a llevar, porque este es nuestro caso. ¿Sí? El LLB, un long leg actual. Bien, nuestro nuestro tubo va a estar, si nosotros hacemos un corte de la sección transversal en ese punto, el tubo va a estar aquí, ¿no? Un poquito más de zoom. El tubo ese que une va a estar aquí.
¿no? Está por aquí seguramente ese tubo. ¿Sí? Eh, ya. Aquí va a estar nuestro tubo, ¿no? Le vamos a poner un color que resalte más. Ahí está. Ahora, ese tubo va a estar unido con unos filetes de soldadura eh, que generalmente, por un tema de practicidad, van a ir aquí. ¿Dónde está para dibujar? Línea. De color, de color, no, un color rojo le vamos a poner. ¿No? Un poquito más de color para que se vea. Entonces, este tubo se va a unir a entre estos dos perfiles con unos filetes de soldadura, ¿no es cierto? Esos filetes de soldadura, generalmente, por un tema de poder hacer la soldadura, quizás se va a entender mejor, voy a seleccionar, por ejemplo, este de aquí y este de aquí, y fíjense lo que voy a hacer, voy a poner modo transparente, control H para ocultar todo lo demás. Aquí hay un espacio muy reducido para soldar, ¿no es cierto? Si bien sí se puede soldar, dependerá mucho también de la habilidad del soldador. Por eso es que eh, esta separación, hay varias separaciones que podemos tener. Eh, si nos fijamos aquí, la separación aquí es cero, 3/8, 3/4, ¿no es cierto? Entonces, generalmente es mejor tener separaciones que sean grandes, digamos, ¿no? O la más grande que se pueda. La ventaja de utilizar estos valores que ya están tabulados es que yo puedo calcular ya tengo aquí las propiedades calculadas. Si utilizo una separación más grande, digamos, quizás digamos de 1 pulgada, voy a tener que calcular a mano, lo cual no es, digamos, complicado, no es ciencia oculta, pero va a requerir, digamos, más trabajo en esa parte, ¿no? Entonces, si no me equivoco, nosotros por eso estamos con 3/4, ¿no? Entonces, justamente para poder soldar bien. Y esa soldadura va a venir en este sentido, ¿no? Va a venir aquí. Entonces, vamos a tratar de dibujar. Como el tubo va inclinado, yo lo voy a dibujar simplemente su proyección, ¿no? Sería más o menos así, el filete de soldadura y el filete de soldadura. ¿Ok? Em, y aquí hay un análisis interesante que uno puede hacer, es que voy a hacerlo de esta forma. Si nosotros hablamos de un pandeo alrededor del eje X, voy a dibujar cómo serían los esfuerzos normales. Primero voy a dibujar algo para el eje neutro. ¿Ok? ¿Ok?
Ahora voy a dibujar para un pandeo por flexión con respecto al eje Y. Esto es eje neutro. ¿Ok? Y aquí voy a dibujar. Ya, ahora van a entender por qué he hecho este dibujo. Bien. Em, lo que podríamos ver, por ejemplo, y lo voy a hacer con línea segmentada, de eh, color distinto, verde. Ya. Si yo analizo, por ejemplo, para la flexión con respecto al eje X, ¿sí? Si nosotros nos fijamos eh, en un punto cualquiera, en un nivel, la soldadura, digamos que está en un mismo esfuerzo, ¿no es cierto? ¿Sí? En un mismo esfuerzo. En todos los puntos la soldadura estaría a un mismo esfuerzo. ¿Ok? En cambio, em, solo que aquí no se nota mucho. Aquí también la soldadura está en un mismo esfuerzo, pero como son dos filetes de soldadura, no uno, uno de los filetes está en compresión o en tensión y el otro está en lo contrario. Si el uno está en tensión, el otro está en compresión, si el otro está en compresión, el otro está en tensión. ¿Qué es lo importante de esto? ¿Qué es lo importante de entender esta parte? Es que para este caso, ambos filetes de soldadura están en un mismo esfuerzo, entonces no hay una deformación relativa de la soldadura entre esos puntos en ese nivel de la soldadura. En cambio, para el pandeo por flexión con respecto al eje débil, estos son diagramas de tensión, ¿cierto? Estos son diagramas, digamos, de tensión asumiendo flexión. Digamos, si mi flexión alrededor del eje Y fuera en este sentido, esto sería compresión, ¿no es cierto? Esto sería compresión y esto sería tensión, ¿no? Entonces lo dibujamos así, ¿ya? Esto para que entiendan. Esto hemos estudiado cuando hemos visto resistencia de material. En este caso, si yo asumo mi momento así, esto sería compresión, ¿no? Y esto de aquí sería tensión. Ok, ¿qué es lo importante de entender esto? Porque aquí dice, volvamos a la sección E6, un cachito, está, eh, dice, eh, si el modo de pandeo envuelve de formaciones relativas que producen fuerzas de corte, dice, entre los conectores individuales, entonces aquí justamente esta diferencia que hay entre los niveles de soldadura nos va a producir una fuerza de corte, ¿no? Entre estos dos cordones de soldadura. En cambio, aquí no, ¿no? Está en un mismo, en cada distancia vertical,
el esfuerzo, si bien varía, pero es el mismo. Entonces no hay una deformación relativa en ese nivel en los conectores. En cambio, aquí sí los hay, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? Y esto es lo importante de entender. Es que para la flexión con respecto al eje X, no hay deformación relativa en el conector. En cambio, ¿saben qué? Lamentablemente mi letra no es muy buena. Siempre trato de escribir rápido y mejor vamos a poner texto. Tengo texto aquí. Es más legible, es más todo. Vamos a ver, para el pandeo por flexión con respecto al eje fuerte o con respecto al eje X, digamos, porque puede cambiar aquí la inercia. Para el pandeo por flexión con respecto al eje X, no existe deformación relativa en el conector. Eh, Control copy, control paste. Para el pandeo por presión con respecto al eje Y, existe deformación relativa en el conector. Ahora, presten mucha atención con esto. ¿Esto qué quiere decir? Que el FEX voy a calcularlo con la ecuación de Euler, que es pi cuadrado ¿no es cierto?, sobre LCX sobre radio de giro en X, esto al cuadrado. ¿Ok? En cambio, para el pandeo por flexión, el FE pi cuadrado este L sobre R al cuadrado, lo voy a calcular con la esbeltez modificada que me da E6. Con eso yo estoy cumpliendo con E6, porque E6 me dice eso justamente. El LC sobre R es reemplazado por LC sobre RM. ¿Ok? Vuelvo a repetir una vez más. Estamos en el paso 2, que es el cálculo del esfuerzo elástico de pandeo por flexión. Eso es esto. Eso es E3. Pero como esta es una sección compuesta, hemos hecho este pequeño análisis para determinar en qué caso hay deformaciones relativas en el conector y hemos visto que para el pandeo por flexión con respecto al eje Y, el eje vertical, existe deformación relativa. Y como existe deformación relativa, que es lo que nos dice aquí, entonces esa esbeltez LCI sobre RI vamos a reemplazarlas por LC sobre RM. O sea, no vamos a utilizar, quizás va a ser incluso más claro, ¿sí? Vamos a hacerlo así. Mm, ¿Qué ecuaciones aquí? Ya. Vamos a hacer una ecuación, es mejor y más limpio. Entonces, FEI va a ser igual a, lo bueno de esto es que una vez uno lo tiene, lo va copiando simplemente pi cuadrado E sobre,
L, E, I, R, I, y esto al cuadrado. Control copy, control paste, borramos esto de aquí y modificamos algunas cosas aquí. Esto es lo que hemos venido haciendo, ¿no es cierto? En los otros ejemplos también. LCX, RX, muy bien. Eh, entonces, para este caso, para el pandeo por flexión, que es eje 3, pero con respecto al eje fuerte, vamos a utilizar esta ecuación, o mejor dicho, con respecto al eje X, porque, vuelvo a repetir, no necesariamente, no necesariamente es, en este caso, como es una sección compuesta, no necesariamente es el X el eje fuerte, o sea, el eje donde hay más inercia. Se puede invertir, ¿ok? Se puede dar el caso que se invierta. Entonces vamos a decir simplemente el eje X. En cambio, para el pandeo por flexión con respecto al eje Y, que es el eje de simetría, justamente porque existe deformación relativa, yo eh, no puedo o no voy a utilizar, no, no voy a utilizar esto de aquí. Vamos a poner con transparencia. Ya este es el line. No line, ¿dónde está el solid? Aquí está. Y ya vamos a poner ya no vamos a utilizar eso, sino que vamos a utilizar este de aquí, ¿no? El LCRM, ¿ok? Lo vamos a poner tal cual, para que se vea bien. Bueno, LCRM, ¿no? La A es del test modificada, es lo que tenemos que utilizar, ¿ok? Por favor, si tienen preguntas, háganlas, no se queden con la duda. ¿Por qué hacemos esto? Uno, porque es una sección compuesta, una sección virtual, y dos, porque eso es lo que nos dice la especificación. ¿Ok? Obviamente, estos valores son de resultados experimentales, ¿no? Son ecuaciones que tratan de ajustar la esbeltez de tal manera de predecir un modo de pandeo que se asemeja a los resultados experimentales. ¿Ok? Muy bien. Entonces, calculemos este FEX. Este FEX sería pi cuadrado por E, que vale 29.000, sobre LCX. Ahora, ¿cuánto vale LCX? Bueno, aquí hay algo interesante, algo muy interesante. Em, Dependiendo de la rigidez de estos elementos que conectan ambos cordones, la longitud de pandeo no es toda esta longitud de aquí, no es toda la longitud del miembro para alrededor del eje X. Longitud no son los 6 metros, ¿ok? La longitud es de 6 metros. Depende mucho, vuelvo a repetir, de la rigidez de estos elementos, porque obviamente si son elementos extremadamente delgaditos, probablemente no les ayude a mucho, pero si son elementos que tienen una rigidez, digamos, importante, eh, puede colaborar y reducir esa longitud. Y quiero que me entiendan aquí, estamos hablando de pandeo alrededor del eje X. Voy a dibujar un cachito aquí, el eje X, ¿ok? Para que quede claro. Vamos a dibujar el eje X. El eje X
vendría a ser un eje así, ¿no? Que es paralelo al ala superior, ¿no? Tal vez, tal vez mejor, para no confundirlos, voy a hacer, no, aquí se ve la, vamos a quitar el transparente, vamos a ir al color oscuro, que probablemente se ve mejor. Bueno, no, no, mejor, ahí se ve mejor, ahí está bien, ahí está perfecto. Entonces, ya el color, entonces vamos a dibujar, ese es nuestro eje X, ¿estamos de acuerdo? Ese es nuestro eje X, eh, ahí está, ese es nuestro eje X. Entonces, si ustedes analizan, regla de la mano derecha, pulgar paralelo, entonces van a ver que el plano de pandeo de este elemento alrededor del eje X es el plano IX. Y ustedes van a ver que todos los elementos que conectan ambos cordones están en ese plano, en el plano IX. Por lo tanto, estos elementos no van a dejar que pandee eh, tan fácilmente este elemento. No van a dejar que pandee. ¿Ok? O sea, no van a dejar que pandee como si, como con la longitud de los 6 metros, sino que dependiendo de la rigidez, la longitud de pandeo va a ser bastante menor a los 6 metros. Probablemente esa longitud sea, vamos a ver si puedo hacer aquí, probablemente esa longitud eh, probablemente esa longitud sea la separación entre estos elementos, ¿ok? Pero ya no va a ser los 6 metros, o sea, el LCX no es los 6 metros. Vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque tenemos estos elementos de aquí que tienen una rigidez que va a disminuir esa longitud de pandeo, además que el elemento de abajo está totalmente sometido a tracción, ¿no? Lo cual ayuda justamente a que este otro de aquí no vaya a pandear tan alegremente como que no existieran los demás. O sea, si no existieran los elementos que no están seleccionados y que solamente se ven como líneas, si no existieran, entonces sí, la longitud LCX es 6 metros, ¿ok? Pero, pero, sí existen estos otros elementos y no va a dejar que pandee los 6 metros. Entonces, tenemos dos opciones. Una muy optimista, considerar que la longitud de pandeo es esta separación. Aquí abajo sale la separación, 0,60 metros, es decir, 60 centímetros. O una un poco más conservadora, que es esta de aquí, que vendría a ser 1,20. Como no estamos haciendo un análisis de pandeo para salir de dudas, es mejor ser un poco más conservador y vamos a utilizar nuestro, vamos a decir que nuestro LCX, ¿ok? Nuestro LCX, aquí lo vamos a poner LCX, que es 1,20 metros. Esto, si nosotros lo convertimos a pulgadas, 120, 120 dividido entre 2,54 es 47,24, 47,24 pulgadas, ¿no es cierto? Eso viene aquí, 47,24 pulgadas. Ahora, el radio de giro en X. El radio de giro es el radio de giro de toda la sección. Eso lo tengo que sacar de aquí. Entonces, buscamos, nuestro angular es de 2,5 por 2 por 3,16, ¿no? Y 3/4. Este debe estar mucho más abajo. Siempre empieza con los angulares más grandes. Aquí están 2,5 por 1,5, 2,5 por 2. Aquí está. Este es el angular, este es nuestro angular. Puede ser un poco desordenado. Es 2,5 por 2 y el espesor de nuestro angular es
el espesor de nuestro angular es de 3/16, ¿ok? De 3/16, este de aquí, justo el más delgadito. Si hubiésemos utilizado el de 1/4, seguramente no hay pandeo local, pero bueno, ya está. Y el espaciamiento, aquí está esa separación entre los angulares. Pues fíjense, este es long leg back to back, entonces tenemos que estar aquí, y la separación es 3/4, ¿no? Aquí está indicada la separación, ¿no? 3/4, ¿ok? Muy bien, entonces me fijo en esa columna, y este me da el radio de giro en Y, pero a mí no me interesa el radio de giro en Y, me interesa el radio de giro en X. Entonces, volvemos. Este es el angular 2,5, 2,5 por 3/16, y su radio de giro en X, aquí está, vale 0,79. ¿Ok? Puedo hacer un poco más de zoom. Este 0,79 es el radio de giro en X del angular 2L², 2 por 2 por 3 octavos. ¿Ok? Long leg back to back. Cuidado, porque aquí hay otro radio de giro, pero es short leg back to back. ¿Ok? No es lo mismo, como pueden ver. 0,79. Muy bien, 0,79. Entonces el radio de giro. ¿Sí? 0,79, y todo esto al cuadrado. Bien, ¿cuánto nos da ese resultado? Voy a llevar aquí. ¿Cuánto nos da ese resultado? Entonces, pi al cuadrado por 29.000 dividido entre 47,24, y eso dividido entre 0,79, esto elevado al cuadrado. Y al cuadrado 29.000 dividido en 47,24 y dividido entre 0,79 elevado al cuadrado. Bueno, me sale 8. 8 KSI. Siempre es bueno, siempre es muy positivo eh, hacer un comentario, o sea, hacer una comparación. Fíjese, este es el esfuerzo de 80. A ver, sí, sí, perdón, perdón, perdón. Muchas gracias por la corrección. Yo puse 2.900. Ok, correcto. Sí, es 80. 80. Sí, eso me estaba llamando la atención, que estaba muy bajo el valor para hacer una longitud tan cortita. 80 KSI. Muy bien. Ese valor es más sensato, porque es una longitud cortita, ¿no? Es 1,20. Bien, lo que les estaba diciendo es, siempre es bueno que analizan este valor y lo comparen mentalmente con el FI. El FI es 36 KSI. Entonces ustedes ven, este valor es muy grande. O sea, en pocas palabras, lo que estamos obteniendo aquí como una información adicional, que es buenísimo entenderlo, es que esto nunca va a pandear con respecto al eje X, porque para pandear con respecto al eje X necesito un esfuerzo de 80 KSI, y cuando llega a 36 ya el elemento falla por fluencia, ¿me entienden? O sea, eso quiero que vayan analizando. O sea, siempre cuando vean una cantidad, sobre todo los FE, los comparen mentalmente con el FI, que es la fluencia, ¿no? No este de aquí, ¿no? El FI, que es el esfuerzo de fluencia, que para un A36 es 36 KSI, ¿no? Este I que aparece aquí no es por eje I, ¿no? Este I es por yielding, ¿no es cierto? Yielding, que significa fluencia. ¿Ok? Esto es algo que siempre tienen que tenerlo en mente. Muy bien. Ahora venimos a este lado de aquí. Eh, Vamos a calcular, entonces, aquí vamos a hacer la aplicación
a pesar de que estamos en el paso 2, que es el cálculo de FE por E3, aquí vamos a hacer la aplicación de E6. ¿Ok? Vamos a calcular la esbeltez modificada. Entonces, vamos a hacer una especie de vamos a hacer una especie de copy, copy, control, paste. Vamos a poner aquí 2.1, cálculo de la esbeltez modificada. ¿Ok? Bien, entonces, primero nos vamos a la especificación. ¿Dónde está la especificación? Y aquí está la especificación. Nos vamos a E6. Y bien, tenemos dos casos. Uno, cuando están conectados con pernos apretados de manera firme, esos son los snap height, y otros cuando son pernos con pretensión, ¿no? O soldadura. En nuestro caso es soldadura, entonces el inciso A no aplica, es el inciso B, welder. Tenemos dos posibles casos. Dependiendo de este A sobre RI, puede ser que directamente la esbeltez modificada sea la esbeltez, en este caso, con respecto al eje I, o que la esbeltez modificada tengamos que calcular en función de la esbeltez con respecto al eje y esto que aparece aquí. Entonces, lo primero que hay que calcular es A sobre RI, ¿no? ¿Cuánto vale esta relación? ¿Qué es A? La distancia entre conectores. ¿Qué es RI? El radio de giro mínimo de un componente individual. Bien, entonces, vamos a poner aquí cálculo de A sobre R. Muy bien, entonces, ¿cuánto vale A? Eso depende exclusivamente de nuestros conectores. Evidentemente, en cada nudo que aparece aquí vamos a tener un conector, ¿cierto? Vamos a poner soldadura y vamos a unir, porque si no, estos elementos tienen que estar conectados. Entonces, nuestro A claramente vale 60 centímetros, ¿no es cierto? Porque esa es de la distancia que hay entre estos dos nudos, aquí abajito lo pueden ver, aquí mira la distancia entre el nudo N16 y N17, 0,6 metros. Entonces, 60 centímetros. A es 60 centímetros, esto en pulgadas es 60 dividido entre 2.54, es 23.62 pulgadas, ¿no es cierto? Y RI dice claramente en la especificación, sin lugar a equivocarse, que es el radio de giro mínimo de un componente individual. Bueno, un componente individual, es solamente uno de los angulares, ¿no es cierto? Este RI es el radio de giro mínimo de solamente uno de nuestros angulares. Mejor lo voy a dibujar con no sé, solamente de uno de nuestros angulares. ¿Ok? Un poquito más largo para que guarde relación. Ok. Entonces, un angular tiene sus ejes locales. Aquí está su centro de gravedad. ¿Sí? Y también tiene, lo voy a dibujar con otro eje, porque eso es bueno saber con otro color, y también tiene sus ejes principales, ¿no es cierto?
el radio de giro mínimo es justamente este de aquí. El radio de giro con respecto al eje Z. A este eje se le denomina Z y a este eje se le denomina W. ¿Ok? Este le pueden llamar el eje X, el eje Y, no hay tanto lío, pero este es el eje W y este es el eje Z. Y este es el eje principal menor de inercia y este es el eje principal mayor de inercia. O sea, con este eje yo tengo la mayor inercia, ¿no? Más grande que las inercias con respecto a X, Y y Z. En cambio, con este eje yo tengo la menor inercia, la menor entre todas de estos ejes que hemos dibujado. Es el eje menor principal. Entonces, ese es RI, es el radio de giro con respecto al eje Z de un angular solamente, no del conjunto. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a mi tabla y ya no estoy en la tabla de... es muy lento este PDF. No voy a la tabla de dobles angulares, sino voy a la tabla simplemente de angulares. Y busco el angular. Fíjense, aquí está el eje Z, ¿no? Fíjense ustedes, el eje Z. Y me voy entonces y busco aquí el angular de 2,5 por 2. Aquí está 2,5. Aquí está el angular de 2,5 por 2 y por 3/16, ¿no? Ese es su espesor. Este es el lado largo, 2,5, 2 el lado corto y 3/16 el espesor. Y busco RZ. Aquí tengo con respecto al eje X, no me interesa. Me voy a la siguiente hoja, o bueno, la anterior de esta. Fíjense que no está aquí, ¿no? Angles, properties, eje X, próximo, tiene que estar aquí. Aquí está. 2,5, 2 por 3/16, este de aquí, y aquí está el eje Z, entonces su radio de giro vale 0,426, ¿no? Como pueden ver, es menor el radio de giro con respecto al eje Y, ¿sí? Y también, por supuesto, lo pueden revisar ustedes, es menor que el radio de giro con respecto al eje X. Y X en este caso son ejes geométricos, ¿no? Entonces, 0,426 es el radio de giro con respecto al eje Z. 0,426. Muy bien, entonces, mi radio de giro en mi radio de giro en Y, según la tabla, vale 0,426 pulgadas. Déjenme revisar una vez más. 0,426. Perfecto. Entonces, con esto calculo A sobre RI, es decir, 23,62 dividido entre 0,426, cuando dividido entre 0,426, esto da 55,45. 55,45. ¿Ok? Entonces, si yo vuelvo a la especificación, el caso 1 no se cumple, porque dice que es menor o igual a 40, entonces estoy en el caso 2. Entonces yo tengo que calcular una SBT modificada con esta ecuación. Entonces, calculemos. Con esta ecuación vamos a calcular la SBT modificada. Entonces podemos poner aquí una pequeña nota. em, como A sobre RI es mayor a 40, entonces calculamos
la es del T modificada mediante la ecuación E6 2D. E6-2D. Listo. Y calculamos. Entonces, aquí va a estar interesante. Calculemos las vertientes modificadas. Es un poco de zoom aquí. Calculemos las vertientes modificadas. Vamos a hacer una cosita que me va a ayudar a mí. Bueno, primero veamos este término de aquí. ¿Quién es este LC sobre R? Sub 0 al cuadrado. Bueno, recuerden que habíamos hecho un análisis aquí y habíamos visto que eh, que las deformaciones relativas en mi conector se iban a dar para la flexión alrededor del eje débil, o sea, para el pandeo por flexión alrededor del eje débil. Entonces, habíamos dicho, no vamos a ocupar este LCI-RI, sino que vamos a ocupar el modificado. Pero este LCRI en realidad es este término que viene aquí en la ecuación. Por eso aquí dice LC, relación de Peltés, en la dirección de pandeo que se quiere lograr o que se está investigando, ¿no es cierto? Que es el eje Y, justamente. Entonces, en nuestro caso, este LCR sub 0 al cuadrado, bueno, no, le vamos a quitar el cuadrado, no me interesa, sino este LCR sub 0 es el LCI sobre el RI. ¿Ok? Es eso. Es una forma, lo que pasa que aquí en la ecuación está así, no le va a poner LCI, RI, porque podría ser el eje fuerte, o podría ser, o sea, podría ser el eje X o el eje Y. Entonces está escrito aquí de manera general, eso tienen que entender. O sea, aquí está de manera general. Podría ser el eje X, podría ser el eje Y, ¿sí? Está de manera general. Entonces, eh, esto quiere decir que, ¿cuánto vale el LCI? Bueno, si nosotros vamos a nuestro modelo, y aquí les voy a enseñar algo que es muy interesante. Nosotros vamos a nuestro modelo, eh, y dibujo ahora el eje Y. Dibujo ahora el eje Y. ¿Ok? Entonces, regla de la mano derecha, agarran su pulgar paralelo a ese eje rojo vertical y con los siguientes dedos van a ver el plano de pandeo. Entonces, el plano de pandeo con respecto al eje débil de este elemento es claramente el plano XZ. Y en el plano XZ no hay nada, o sea que esto puede pandear libremente con respecto al eje Z. Entonces, podríamos nosotros eh, asumir, podríamos nosotros asumir, podríamos nosotros asumir que el LCI son los 6 metros, porque el miembro tiene 6 metros, ¿ok? Pero aquí es bueno entender algo, y esto vendría a ser un refinamiento, ¿ok? Si nosotros vemos su diagrama de axiales, la única parte que tiene compresión es este tramo de aquí. Después aquí es tracción. ¿Okay? O sea, la única parte que se comporta como columna es este tramo. Entonces, mi LCI es esta distancia, porque es ese tramo el que se comporta, ¿no? Esta distancia de aquí. ¿Cuánto es la distancia? 3.6 metros. Y ojo, si ustedes toman en cuenta también en este caso cómo trabaja el elemento, van a ahorrarse. Porque no es lo mismo una longitud de pandeo de 6 metros que una de 3.6, ¿no? Mientras más largo, más crítico, ¿no? Entonces, este es un refinamiento
que obedece a entender cómo trabaja el viento, ¿no? Entonces, nuestro LCI es 3.6 metros, ¿ok? Entonces, aquí vamos a poner control Z, 3.6 metros. 3.6 metros. Muy bien, ¿esto cuánto es en pulgadas? 141.73. 141.73. Una cosa más, ya tenemos este valor, muy bien. Ahora el RI. Este RI es el radio de giro de todo el conjunto, ¿no? La única vez que utilizamos el radio de giro de un elemento sueltito es cuando calculamos este A sobre RI, pero aquí este RI es de todo el conjunto, o sea, de toda la sección. Entonces tengo que ir nuevamente a mi tabla, voy a la tabla de dobles angulares, busco el elemento, que es el angular 2,5 por 2 por 3,16, ¿no? Aquí estamos. 2,5 por 2 por 3,16. Muy bien. Es radio de giro en I. Aquí está, miren, radio de giro en I. Depende de la separación. Como nuestra separación es 3/4, vale 1.07 radio de giro, ¿no? 1.07 vale el radio de giro. ¿Ok? Entonces, nuestro radio de giro vale 1.07, el RI. El RI vale, déjenme revisar, 2,5, 2, sí, correcto, 1.07. Muy bien, el RI vale 1.07 inches. Entonces ya tengo este tramo de aquí, ¿no? O sea, ya tengo los datos. Luego, ¿cuánto vale el KI? ¿Qué es este KI? Este es un factor, ¿sí?, que toma en cuenta justamente, vamos a la especificación. El CAI es un factor que toma en cuenta el tipo de conjunto que se está armando, ¿no? Entonces, fíjense que dice CAI vale 0.5 para angulares espalda con espalda, 0.75 si son canales y 0.86 para los otros casos. Entonces, como en estos casos son angulares, espalda con espalda, KI vale 0.5, ¿no es cierto? KI vale 0.5, o sea, bastante sencillo de determinar, vale 0.5. Ahora A vale, ya sabemos cuánto vale A, vale 23.5. O sea, ya tenemos todos los datos para reemplazar en esta ecuación. Tenemos todos los datos, entonces lo vamos a hacer. eh, Reemplazar. Bueno, esto en realidad, bueno, está bien, esto es para explicar. eh, Vamos a reemplazarlo como una ecuación. Insert equation, ok, ok. Vamos a poner entonces aquí igual la raíz cuadrada de mm, 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 LC vale 141.73, es RI vale 1.07, esto al cuadrado, más ahí que vale 0.5 multiplicado por A que vale 23.62 y todo esto dividido entre RI que vale 0.426 y esto elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, que sea un poquito más chico esto para que entre aquí y listo, vamos a ver si podemos llevar todo.
Bien, ¿cuánto sale entonces este resultado? Lo vamos a poner en esto, déjenme ver, y aquí vamos a escribir cuánto sale nuestro LC sobre LM. ¿Cuánto? 153.33. Muchísimas gracias, Ronald. Continuó también Gerson. Buenísimo. Gracias, gracias, muchachos. 135.33. ¿Ok? Es un valor adimensional. Vamos a hacer un duplicate slide. Ya hemos calculado las del test modificada, ¿cierto? Ya hemos calculado las del test modificada. Entonces, vamos a poner como 2.2 cálculo de FEI. Entonces, aquí habíamos puesto una ecuación, si no me equivoco, aquí. Entonces, nuestro FEI, acuérdense, no calculamos con esto de aquí. Si ustedes calculan esto de aquí, sale un valor menor, ¿cierto? A ver, rápidamente. Eh, Sería 141.73 dividido entre 1.07. Eso da 132 y esto da 135. Fíjense que no es mucha la diferencia, ¿no? No es mucha la diferencia. 141.73 dividido entre 1.7. No es mucha la diferencia, pero bueno, en este caso tenemos que hacer lo que la norma nos pide, ¿no? Obviamente, siendo prácticos, si hubiésemos sabido de antemano de que la diferencia era muy poca, tal vez diciendo así con buen criterio, ni siquiera era necesario calcular esto de aquí, ¿no? Pero se incrementa un poquito de 132 a 135, la verdad es muy poco, pero bueno, es lo que manda la norma, tenemos que hacerlo. Lo que quiero hacerles entender es que no utilizamos esto, sino el modificado, que en este caso, lo repetir, dadas las circunstancias, la diferencia entre estos dos es muy, muy pequeña, ¿no? Casi que podríamos haber hecho esto directamente, ¿no? Pero tenemos que seguir lo que nos dice la normativa. Entonces, eh, trabajamos esto. Entonces, pi cuadrado por 29.000. Y este valor de aquí, me imagino que este valor de aquí va a ser así. Es el valor que ustedes dijeron, 135.33 al cuadrado. ¿Ok? Muy bien, ¿cuánto sale ese valor, por favor? Yes. Sale 15.628. 15.63, ¿ya? Voy a 15.63 KSI. Ahora, nuevamente, siempre hagan un análisis así muy somero del valor que acaban de calcular, ¿no? Entonces, si yo comparo esto con el FI, entonces aquí ya veo que el pandeo por flexión con respecto al eje débil va a controlar, ¿no? Porque no voy a poder llegar nunca a la fluencia. En cambio, en el otro caso, en el pandeo con respecto al eje X, mi esfuerzo es de 80 KSI. Jamás en la vida voy a poder llegar a este valor porque primero va a fallar por fluencia. En cambio, para el pandeo con respecto al eje Y, ¿cierto? Yo necesito este esfuerzo para hacer que pandee, que está
por debajo del 36, ¿no? O sea, bastante por debajo del 36. O sea, en esto quiere decir que jamás voy a poder hacer que llegue a la fluencia porque antes va a pandear, ¿no? Muy bien, ya hemos calculado SI. Ahora, el siguiente paso sería calcular, pero eso ya lo vamos a dejar para no cansarlos para el día martes. Vamos a calcular como paso 3 y como paso 3. Con esto hemos cumplido E3 y E6, pero ahora tenemos que calcular FE, cálculo de FE por E4, que es el pandeo torsional. ¿Ok? Les animo si pueden avanzar ustedes, sería muy bueno con esto de aquí. De todas maneras, el día martes terminamos con ello. ¿Ok? Este problema es muy importante, ¿sí? O sea, son problemas que generalmente no se enseñan en un curso de pregrado, ¿ok? Pero que tampoco es complicado, o sea, es simplemente entender ciertas reglas y, bueno, tener un poco de criterio y de capacidad de análisis, ¿no? Después, lo único que hacemos es agarrar la calculadora, ¿no? Y más nada. Bien, jóvenes, entonces hagamos una cosa. Yo voy a quedarme un rato aquí frente a la computadora, preparando el material. Y voy a tratar de hoy mismo o máximo mañana en la mañana compartirle todos los videos y algunas presentaciones más, ¿ok? Para que puedan ir estudiando. ¿Ya? Quedamos ahí. Y en cuanto a al comentario que hizo un compañero de ustedes, por supuesto, en teoría ya van a empezar esta semana que viene con las fundaciones. Podríamos ir a ver las fundaciones también. La estructura metálica todavía va a tomar un tiempo, pero en teoría las estructuras metálicas deberían estar terminándose en agosto, finales de agosto, principios de septiembre. ¿Ok? Pero ya va a dar tiempo para hacer unas visitas correspondientes. Quedamos ahí y Dios mediante nos vemos el día martes